La semana pasada empezamos a charlar usted y yo sobre una palabra, ¿lo recuerda? La semana pasada usamos una palabra clave que se encuentra en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, y la palabra es Maranata. Diga conmigo en voz alta, Maranata. Maranata significa el Señor viene, es una palabra que se escribe en griego, pero es una transliteración del hebreo, significa el Señor viene o el Señor regresa. Pablo lo utiliza casi para despedirse de los corintios en la primera carta a los corintios. Nada más aparece ahí, no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, pero es una afirmación de la esperanza que la iglesia tenemos del regreso de Cristo. Después del ministerio terrenal de Jesús, tras su ascensión, los discípulos, que hay que decir ahora son los apóstoles, tenían una convicción que regía sus decisiones, su trabajo y su ministerio, y todo lo que ellos hacían estaba regido por esta idea: Cristo va a regresar. Esa era una convicción para ellos. La semana pasada leíamos 1 Tesalonicenses capítulo 4, y al leer Tesalonicenses nos damos cuenta que incluso el apóstol Pablo, él pensaba que él iba a estar vivo para cuando Cristo regresara. Cuando dice con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, el viejito Pablo, él estaba seguro: yo todavía voy a estar vivo para cuando Cristo regrese. Ya la semana pasada platicábamos acerca de los tesalonicenses y decíamos que los tesalonicenses eran un grupo de cristianos que vivían en un lugar con una influencia muy particular, la influencia del pensamiento griego, y para ellos no existía el más allá, para ellos nada más existía el más acá. Para ellos no había una eternidad, para ellos la gente moría y se acababa todo. Y entonces cuando escucharon Cristo va a regresar, pues ellos estaban felices porque decían: si estoy vivo, qué padre, tengo esperanza de que voy a ver a Cristo, pero si estoy muerto ya se acabó mi vida, o sea, ya no tengo esperanza porque ya no lo voy a poder ver. Y entonces la semana pasada nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos presenta una idea que creemos que está inspirada por el Espíritu Santo, y nos dice: los que mueren en Cristo no están muertos, solo duermen. ¿Se acuerda? Y yo le compartí la semana pasada, mi abuelo falleció el 25 de diciembre del 2014, mi tía, una hermana de mi mamá, a quien aprecié muchísimo en vida, falleció el 4 de agosto del 2012, unos cuantos meses antes de que naciera Hugo Agustín. Y nuestra convicción con este pasaje de Tesalonicenses es que mi tía ese 4 de agosto cerró sus ojos después de meses y meses de sufrimiento por un tratamiento de cáncer terrible que la consumió toda. Pero cerró sus ojos ese día, y un instante después ella va a abrir sus ojos y va a encontrarse a Cristo llegando en su gloria. ¿Sí? Esa es nuestra convicción, ¿sí? Y yo he acompañado a algunos de ustedes, mis hermanos, despidiendo a seres queridos. Y yo recuerdo en este momento a nuestro hermano Sergio y a Arnulfo, el hermano de nuestra hermana Orfe, y a la mamá de mi hermano Tomás. Y nuestra convicción cuando leemos Tesalonicenses es que ese día nosotros acompañamos a nuestros amados en su último aliento, y cerraron sus ojos, y un instante después ellos van a abrir sus ojos levantándose, recibiendo a Cristo en su gloria. Y nosotros un día en el futuro, si Cristo no llega antes, nos pasará lo mismo. Un día allá como por el 2075, cuando ya finalmente Carmen le dé permiso a Juan de ya terminar su jornada, antes no,
Pero ya como por el 2075, ¿cuántos años vas a tener? Casi 80 años se me hace. Rodeado de sus hijos, Juan va a cerrar sus ojos y su cuerpo va a dejar de respirar, con sus hijos y sus nietos alrededor. Y un instante después él va a abrir sus ojos y va a encontrarse con Cristo, llegando en su gloria. Y en ese mismo instante va a voltear y me va a encontrar a mí. Espero que todavía me quiera, ¿verdad? Para ese entonces. Y va a encontrar a Tomás, y va a encontrar a doña Esther, y va a encontrar a Sergio, y a Rosita, y a mi tía Claudia, y a mi abuelo, y a la mamá de Karina. Nos vamos a encontrar todos juntos recibiendo a Cristo en gloria. ¿Sí está conmigo en esto? O sea, lo que yo estoy tratando de decirle es que el regreso de Cristo nos da esperanza porque nos vamos a encontrar con Él y con aquellos a quienes amamos que murieron en Cristo. Si estamos vivos, tenemos esperanza. Y si estamos muertos, estamos dormidos esperando su regreso. Nuestra existencia no termina cuando nuestro corazón deja de latir. Por eso es que la iglesia anunciamos con voz bien fuerte: Maranata, el Señor viene. Maranata es un recordatorio. En un mundo preocupado por el aquí y ahora, la fe en Cristo nos llama a esperar con nuestros ojos puestos en la eternidad, en ese momento que nos encontremos con el Señor. Maranata es un recordatorio de su regreso y nos anima a usted y a mí a vivir expectantes, con paciencia, con diligencia. Y justo el día de hoy yo quiero compartir con usted 3 recordatorios del regreso de Cristo, 3 cosas que el regreso de Cristo tiene que tener en nuestra mente presente. 3 recordatorios. El primero, Maranata, es un recordatorio de su juicio. Vea conmigo lo que dice Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 1, por favor, y a partir del versículo 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y en adelante. Fíjese lo que dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de poder. Hasta ahí decimos amén todos, ¿no es cierto? Porque todos nosotros hemos batallado en algún momento de nuestra vida con alguien abusivo, con algún bully. En la escuela, en el trabajo, algún vecino, algún compañero, alguien que está molestándonos. En el caso de los tesalonicenses, era la gente que vivía ahí en Tesalónica que los molestaban y los aislaron por haber llegado a Cristo. Y entonces esta primera parte, versículos 6 y 7, todos decimos amén. Porque básicamente lo que nos está diciendo es que a aquellos que se portaron mal con nosotros, Dios también les va a pagar con tribulación. Pero continúen leyendo conmigo. Verso 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y aquí Pablo incluye algunas ideas interesantes que yo quiero que caminemos juntos a través de ellas. La primera es que hay una frase en el versículo 6 que dice: es justo. ¿Qué es la justicia? Bueno, definámosla en términos divinos. Dios es justo. Dios es justo significa que Dios es recto. Estamos diciendo que Dios siempre hace lo correcto, lo que debe hacerse de forma consistente, sin parcialidades, sin prejuicios. La rectitud y la justicia de Dios es la expresión de su santidad. Dios es justo porque Él es santo. Es justo y nos asegura que todas sus acciones hacia nosotros están de acuerdo a su naturaleza santa. Justicia significa que Dios no se adapta a nuestras necesidades.
no es como la justicia humana. Los seres humanos creamos leyes para que cosas que no son correctas se conviertan en cosas correctas, ¿no es cierto? Así, los grandes empresarios financian a los legisladores para que cobren menos impuestos a sus grandes empresas, o para que les permitan explotar ríos o lugares con recursos naturales. Hacen leyes para que sus acciones sean correctas. Pero nuestro Dios es justo porque Él es recto. Y todo lo que hace a favor nuestro está de acuerdo a su rectitud y a su justicia. Fíjese, la idea completa de Pablo en Tesalonicenses es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes los atribulan, así como es justo dar reposo a los atribulados. Y aquí todos decimos amén, ¿no es cierto? De hecho hay un salmo, probablemente usted lo conoce, Dios diciendo: mía es la venganza, yo daré el pago. Y no sé si usted alguna vez cuando leyó ese salmo pensó al igual que yo: Señor, tuya es la venganza, así es que encárgate de fulana, encárgate de mengano, encárgate de aquel que cómo me hace la vida de cuadritos, encárgate de este que ay cómo es difícil conmigo. ¿No es cierto? Porque es una manera muy piadosa de decir: yo no puedo hacer nada, pero tengo unas ganas de que el Señor lo hierva en aceite santo. Tengo unas ganas de que le vaya mal, pero no lo puedo decir porque soy un cristiano, soy piadoso, pero tuya es la venganza. Si se fijan, no es tan piadoso el pensamiento, ¿no es cierto? O sea, realmente deseo que le vaya mal y ya de ahí andamos mal, ¿verdad? En el corazón. Cuando leemos que es justo que los que nos atribulan eventualmente sufran tribulación y que nosotros que fuimos atribulados tengamos paz, pues para nosotros es una palabra como de consuelo, de decir: ay, finalmente Dios le va a pagar a aquellos que obraron mal y a mí me va a dar reposo. Finalmente alguien va a poner a esos abusivos en su lugar. Pero note el final del pasaje a partir de el versículo 8. Lo que dice de aquellos que no creyeron en Jesús. Dice: para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Probablemente es una de las descripciones más gráficas que el apóstol Pablo comparte con nosotros respecto a las consecuencias que tiene no conocer a Dios ni obedecer el Evangelio. Solo nos encontramos otra descripción más gráfica en la parábola del rico y Lázaro que comparte Jesús. Cuando Abraham está consolando a Lázaro, el mendigo, y tiene un diálogo con el rico. Y el rico le dice: es que estoy aquí en sufrimiento y en dolor, alejado. Yo quisiera que enviaras a Lázaro y con una gota de agua que cayera en mi lengua para aliviar el malestar que siento, ¿sí? Quizá el otro momento en que nos encontramos una descripción también parecida es en Apocalipsis, cuando en Apocalipsis el apóstol Juan nos presenta el lago de fuego, donde habrá sufrimiento, lloro y azufre. Pero este es el apóstol Pablo describiendo cómo le va a ir a una persona que no conoció a Dios ni obedeció el Evangelio. Y aquí dice que va a sufrir pena eterna y va a estar excluido o excluida de la presencia de Dios. Y cuando usted y yo escuchamos estas palabras, nos debe hacer ver un detalle especial. Y por eso mi primer punto es: Maranata nos recuerda el juicio.
porque usted y yo somos responsables del mensaje de la resurrección y el regreso de Jesucristo. Porque nuestra eternidad y la eternidad de multitudes de personas dependen de nosotros. Voltee con quien tiene cerquita de usted y dígale: depende de ti. La eternidad de mucha gente depende de ti y de mí. Por eso es que la iglesia hace esfuerzos para compartir el evangelio. Por eso es que buscamos, usted sabe que en las últimas semanas le hemos animado a algunos de ustedes a traer artículos de despensa y a participar para recolectar recursos para bendecir a familias que se encuentran en necesidad. Por eso la iglesia hacemos esfuerzos de compartir el evangelio. De pronto olvidamos la urgencia de compartir y de predicar la palabra de Dios y nos quedamos cómodos pensando: pues yo ya la libré. Y ese puede ser un pensamiento pues más o menos real, ¿no? Es cierto, usted ya llegó a Cristo, su familia ya está en Cristo. Pues es cierto, su vida y su eternidad están en el recaudo, en el cuidado del Señor. Pero ¿qué hay de tu familia? ¿Qué hay de tus amigos de la infancia? ¿Qué hay de aquellos que jamás han escuchado el Evangelio de Cristo? El mensaje del regreso del Señor Jesús es la motivación de la iglesia para esforzarse por anunciar el Evangelio desde los púlpitos, en esta ciudad, en nuestra nación y como dice la Escritura, hasta lo último de la tierra. Le voy a poner un ejemplo de alguien que lo hace. Algunos de ustedes la conocen porque nos ha visitado aquí en la iglesia, aunque no ha compartido aquí en la iglesia, no la hemos invitado a compartir aún. Ella se llama Militza. Militza es una mujer bajita que alguna vez nos acompañó junto con los niños de la casa hogar cuando nos visitaron. Es una mujer que vive en Monterrey, pero que al menos una vez al año, porque yo sé que ha habido ocasiones que ha ido varias veces, viaja a Perú, a la Sierra de Perú. Ella toma un vuelo de México a Lima y luego de ahí de Lima viaja en autobús o en lo que se pueda, como 20 horas metida en la selva peruana, y ahí trabaja con una etnia en particular con la cual sirve al Señor traduciendo la escritura al idioma de esa etnia. El último viaje que lo realizó a principios de este año, y que le llega la pandemia y la contingencia sanitaria allá. Ella planeaba quedarse bastante tiempo allá para trabajar y avanzar en la traducción de la Biblia para los patacaibos o los catacaibos. Y hubo un momento en el que ya no pudo trabajar porque Perú cerró todo y había un toque de queda a las 6 de la tarde y nadie podía salir de sus casas y ella no podía hacer nada. Y se quedó atorada en Perú, en algún lugar de Perú, por semanas. Y sabíamos de ella porque nos mandaba mensajes por Facebook a los pastores, pero no había manera desde aquí que pudiésemos ayudarla, porque ella tenía que viajar de donde estaba a la capital para poder en la capital tomar un avión de regreso. Pero el viaje era imposible de hacer en un solo tramo, porque la cantidad de horas que el día tenía disponible para trasladarse antes de que llegara la hora del toque de queda no les permitía llegar a la ciudad más cercana. Entonces estaba atorada la mujer por allá. Finalmente, después de semanas, llegó a Lima y hubo manera de que tomara un vuelo, ¿cómo le llaman? Vuelo humanitario para regresar a México. Pero la pregunta y la razón por la que le platico esto es: ¿qué necesidad? ¿Sí me explico? Alguien que no es entendido el reino de Dios, sin ningún problema podría decir: ¿y para qué andas allá? ¿Qué necesidad tiene una mujer madura, una mujer joven madura? ¿Qué necesidad tiene de andar metida en la selva peruana
haciendo quién sabe qué cosa, porque hoy se lo platico así, pero ni siquiera entiendo bien cómo es su trabajo, ¿me explico? ¿Qué anda haciendo una mujer allá soltera, sola, en medio de la selva, perdida, sin poder regresar a su casa? ¿Por qué lo hace? Y la respuesta es, porque esperamos el regreso de Cristo. Ella hace todo eso e invierte un montón de cantidades increíbles de dinero y de esfuerzo para poder pagarse sus vuelos a Perú y regresar. Y hace todo eso porque en su corazón está que Cristo está por volver. Y antes de que Cristo vuelva y traiga juicio, es necesario que la gente pueda escuchar el Evangelio de Jesús. Por eso es que hacemos todo esto. Porque la iglesia es portadora del mensaje de Cristo y su regreso nos recuerda nuestro llamado. Diga conmigo, mi llamado es predicar a Cristo. Y yo sé que usted tiene muchos planes en su vida, ¿sí? Usted quiere, a lo mejor todavía quiere viajar, a lo mejor quiere emprender un negocio, a lo mejor quiere cambiar de residencia, queremos ver a nuestros hijos crecer y llegar a la universidad y demás. O sea, todas esas cosas son cosas que anhelamos. Pero encima de todo eso, la iglesia tenemos un llamado y es predicar el mensaje de Cristo. Entonces, Maranata es un recuerdo del juicio de Dios, de que un día Él va a venir y va a traer retribución a aquellos que le buscamos y le conocimos, pero también a aquellos que no le conocieron. Maranata es un recordatorio también de la obra del maligno. Fíjese lo que dice ahí mismo en 2 de Tesalonicenses, por el capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los estudiosos de la Biblia ubican o piensan o han asociado multitud de personajes a este hombre, el hombre de pecado. Pero la verdad es que no podemos asociarlo a alguien, porque luego el apóstol Juan dice, hay un anticristo y hay muchos anticristos, porque todo aquel que se levanta en contra de Cristo, el tal es un anticristo. Entonces, lo que quiero decir es, Maranata, el Señor viene, es un recordatorio de la obra del maligno. Entre más Cristo se acerca a regresar, más el enemigo está tratando de influir en este mundo. Por eso es que usted ve alrededor tanta maldad. ¿No ve las noticias y se asusta? Nosotros vimos hace una semana y media, yo creo, una noticia de un fulano que asesinó y maltrató a un niño chiquito. ¿No ve usted todo ese panorama tan terrible en el mundo y se asusta conmigo y dice, pues ¿qué está pasando en este mundo? Lo que pasa es que entre más cerca está Cristo, más el diablo también quiere influir. Entre más se acerca el día que Cristo regrese, más evidente es el trabajo del maligno, que se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios. Más adelante, en el mismo capítulo 2 de Tesalonicenses, dice que hay algo que detiene al maligno en su operar en el mundo. Y ese algo es el Espíritu Santo. El maligno no opera cuando el Espíritu Santo está presente. El maligno no va a operar ni influir en su vida ni en su familia si usted está lleno del Espíritu Santo. Pero si usted no está lleno del Espíritu Santo, se ha dado cuenta que en las temporadas de su vida en la que no busca a Dios y no está cerca del Señor,
el enemigo le golpea y más fácilmente usted cae. ¿Se ha dado cuenta que en las temporadas en las que usted y yo no estamos tan cerca de Dios, no estamos tan conectados con Dios, pensamientos golpean nuestra mente y nos hacen tropezar? Pero cuando usted está buscando a Dios, cuando usted está cerca del Señor, cuando el Espíritu Santo está obrando en su vida, ¿no nota que usted está más fortalecido? ¿No observa que es más fácil cancelar pensamientos pecaminosos o dardos de temor que llegan a su mente, o dardos de inseguridad que llegan a nuestra mente? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el maligno no opera cuando el Espíritu Santo está presente. Por eso es que Pablo una y otra vez insiste que no apaguemos el Espíritu, que nos mantengamos en comunión con el Espíritu Santo. ¿Estás tú cerca del Espíritu Santo? Maranata es un recordatorio de que Cristo viene, y eso nos llena de esperanza. Y yo quiero terminar el día de hoy con algunas preguntas para usted. ¿Estás listo? El Señor viene, pero ¿tú estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás anunciando el Evangelio para aquellos que necesitan escucharlo? Porque yo quiero que tú y yo hoy entendamos que somos los portadores del nombre de Cristo, y a menos que nosotros no compartamos el Evangelio, la gente está enfrentando la eternidad sin esperanza. Maranata, Cristo viene. ¿Y tú estás venciendo al maligno? ¿O estoy permitiendo que la obra del enemigo sea más presente que la obra del Espíritu Santo en mí? Es el Espíritu Santo quien dirige tus pensamientos, tus decisiones, tus caminos. ¿Estás siendo fiel? ¿Estás confiando en Él, tu eternidad? El Señor viene, hermanos, Maranata. Y yo sé que es algo que la iglesia ha anunciado desde que la iglesia fue fundada por Jesucristo y Cristo ascendió. Y yo sé que para muchas personas, como Cristo no ha venido, ya el regreso de Cristo es ya casi como un mito, ¿verdad? Yo tuve un maestro en la escuela que, hablando de la venida de Cristo, dijo: pues yo creo que este año ya no vino. Pero Cristo va a venir, Cristo regresa. Y aquí la única cosa es: ¿y yo estoy listo? ¿Estoy proclamando a Cristo? ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro hoy y oramos a nuestro Dios en esta tarde? Señor, hoy te damos muchas gracias porque eres bueno y fiel. Y tú, Señor, estás con nosotros. Te damos gracias, Dios, porque tú, Señor, nos sostienes en todo tiempo. Y te damos gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos recuerdas que tú regresas. Y regresas por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque esa es una convicción, una seguridad que nosotros, tu pueblo, tenemos. Pero entre tanto que tú vienes, Señor, encuéntranos haciendo lo correcto. Encuéntranos predicando tu palabra. Encuéntranos llenándonos cada día más del Espíritu Santo para que el maligno no pueda influir en nosotros. Encuéntranos cerca de ti, en el nombre de Jesús. Si usted ora de esa forma conmigo, yo quiero invitarle que esté de pie, si puede hacerlo conmigo, y le diga conmigo al Señor: entre tanto que tú regresas, y yo espero tu regreso, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a vivir lleno de tu Espíritu. Ayúdame a proclamar tu Evangelio. Ore conmigo esas tres cosas de esa manera tan sencilla. Entre tanto que tú regresas, Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a vivir lleno de tu Espíritu Santo. Ayúdame a proclamar tu Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Vamos a aplaudir juntos de esa forma a nuestro Dios. Cuando oscurece
y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Buenos días, niños. La historia del día de hoy se titula 3 hebreos y el horno de fuego y se encuentra en el libro de Daniel en el capítulo 3, versículos del 1 al 30. Nabucodonosor era el rey de Babilonia y había mandado construir una estatua de oro gigante. Esta estatua medía 27 metros de alto. El rey Nabucodonosor mandó llamar a todos los líderes del país para que vinieran a adorar la estatua. Entre ese grupo de líderes había 3 líderes hebreos que se llamaban Sadrach, Mesach y Abed-nego. Un heraldo del rey proclamó: cuando escuchen la música, todos deberán inclinarse y adorar la estatua. Y si no se inclinan a adorar la estatua, serán arrojados a un horno de fuego. Entonces la música empezó a tocar, y casi todos se inclinaron. Los únicos que no lo hicieron fueron Sadrach, Mesach y Abed-nego, porque ellos solamente adoraban a Dios, y por nada se iban a inclinar ante un ídolo. Un hombre del rey, al ver que
Sadrach, Mesach y Abed-Nego no se inclinaron ante la estatua, fue y los acusó con el rey. Entonces el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo y los mandó llamar. Y les dijo, les voy a dar una segunda oportunidad. Al escuchar nuevamente la música, deberán inclinarse ante mi estatua, y si no lo hacen, serán arrojados al horno de fuego. Dios puede salvarnos, le respondieron Sadrach, Mesach y Abed-Nego al rey. Y aunque no lo hiciere, no adoraremos esa estatua. Los tres amigos adorarían a Dios a pesar del gran peligro. Entonces el rey Nabucodonosor se enfureció tanto que hizo calentar el horno 7 veces más de lo normal. Luego mandó a sus soldados a que ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los arrojaran al horno. Pronto el rey Nabucodonosor vio algo extraño. ¿Acaso no arrojamos 3 hombres al fuego? Yo veo a 4 que caminan en el horno, y no están atados ni se han quemado. Uno de ellos tiene la apariencia de un dios. Entonces el rey gritó, «Siervos al Dios Altísimo, salgan del horno». Y los 3 amigos salieron del fuego. Sus cabellos no se habían chamuscado, su ropa no estaba quemada, y ellos ni siquiera olían a humo. Dios había hecho un gran milagro al sacarlos del horno. El rey Nabucodonosor reconoció que el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego era el Dios verdadero, y luego les ofreció nuevos y mejores trabajos. Dios protegió a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y puede protegernos a nosotros también. El versículo de la clase de hoy dice así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Daniel 3:17.